¿Por qué se dice que hay una maldición que cayó sobre alguna de las conejitas Playboy? ¿En qué terribles eventos se vieron involucradas algunas de ellas? ¿Por qué algunas de esas muertes terminaron impactando fuertemente en la cultura popular? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Luego de su lanzamiento en el año 1953, la revista Playboy construyó de modo muy eficaz un imperio alrededor de su marca. Es innegable que uno de los primeros grandes pasos para terminar de instaurarse con un sello que se volvería distintivo fue la creación del concepto de Playmate. Desde 1954 se empezó a usar este término para mencionar a la mujer elegida por la revista para ocupar un lugar central en la producción de fotos del mes correspondiente. Muchas modelos y actrices empezaron a ver como ambición la posibilidad de ocupar aquel rol. En una época sin redes sociales, ser una Playmate era una puerta a la exhibición masiva. Y la exhibición masiva podía traer jugosos contratos con productores, acceso a papeles importantes o lujosas pasarelas internacionales. Las cosas cambiaron cuando el creador de Playboy, Hugh Hefner, murió y el velo cayó. Entonces, pudo descubrirse que muchas de esas mujeres llegaban a la revista cargadas de sueños y eran rápidamente manipuladas por un mercado repleto de hombres dispuestos a abusar de ellas, sin nada de escrúpulos. Además, la mansión que las agrupó a todas parecía imantar a la desgracia. Prueba de esto es que 3 Playmates fueron asesinadas, 12 murieron de diversas enfermedades a temprana edad, 4 murieron por sobredosis, otras 4 por accidentes automovilísticos y otra en una inusual tragedia de aviones. La muerte de una de ellas incluso terminaría obsesionando a un excéntrico director de cine. Pero no nos adelantemos, antes de adentrarnos en este caso en particular, hagamos un pequeño recorrido. Bienvenidos al top sobre las Playmates con finales macabros. Antes de comenzar les quiero contar que pueden saber un poco más sobre el creador de Playboy y sobre el mundo en sí Playboy y todos los escándalos y las cosas que sucedieron en el video que subimos ya a este canal hace más o menos un mes, que es el lado oscuro de Playboy. No sé si lo vieron, bueno, si no lo vieron se los voy a dejar aquí debajo para que lo vayan a ver y al final también, y si no ponen Playboy Magnus en el buscador y va a aparecer seguramente el video, porque ahí contamos un poquito más de detalles que acá ya no van a ser abarcados porque sería repetir datos. Y también quiero dejarles una pregunta a ver si logran descifrarla. Ahora todos sabemos que el logo de Playboy es un conejo con un moño. Pero cuando se estaba gestando esta idea, cuando estaba por crearse la revista, iba a ser otro animal, iba a ser otro el logo y el dibujo que iba a representar a esta revista y también otro nombre, ¿no? Bueno, quiero preguntarles si saben acaso qué animal iba a representar a Playboy y cómo se iba a llamar en realidad esta revista antes de que tomara el nombre final. Quiero leer sus comentarios aquí debajo a ver si saben esta respuesta. Les voy a dar la solución de esto al final del video. Los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y a unirse a la membresía de Clan Mephisto tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Haciendo esto me ayuda un montón porque a veces YouTube me desmonetiza los videos, los esconde en las recomendaciones, como pasó con el top de las cárceles que no se lo mostró absolutamente a nadie y bueno, cosas que suceden. Así que, sin nada más para decir, comencemos. La primera historia del top tiene unas cuantas particularidades, una más escabrosa que la otra. La data más importante a destacar es que estamos hablando de un crimen sin resolver con un montón de versiones cruzadas, un crimen que lleva más de 10 años desvelando a los investigadores. Cerca de las 9 de la noche del domingo 3 de enero de 2010, el Departamento de Bomberos de Miami Beach recibió una llamada. En una esquina del barrio de inmigrantes haitianos, una zona donde apenas hay almacenes comerciales y talleres mecánicos, ardía un contenedor de basura. Desde lejos podía verse cómo una columna de humo oscuro y denso subía hasta el despejado cielo nocturno. Los bomberos no se sorprendieron. No era para nada extraño que las fechas aledañas a festejos que incluían fuegos artificiales se convirtieran en fechas inflamables. Acudieron con su típica urgencia, pero esperando encontrarse con una situación fácil de resolver.
Y la verdad es que pudieron dominar las llamas con bastante sencillez, pero el problema surgió cuando intentaron encontrar el foco de aquel fuego, qué fue lo que había originado ese pequeño incendio. Y lo que encontraron no fue precisamente pirotecnia. Entre la basura había un bulto negro, y si bien era un bulto carbonizado, su forma aún era bien distinguible. Se trataba de una persona. De inmediato, pálidos bomberos salieron corriendo a buscar sus radios. Aquello se había convertido en la escena de un crimen. El cuerpo era irreconocible, no había rastros de documentos que pudieran dar cuenta de su identidad, o si lo sabía, ya eran cenizas. Por unos largos minutos, la pregunta de quién era esa persona lo llenó todo, hasta que un veloz y oportuno análisis de los restos de la dentadura pudo echar una coincidencia con un historial médico. La persona carbonizada era nada más y nada menos que Paula Sladewski, una stripper de 26 años con residencia en Michigan que había actuado en películas de Playboy luego de ser modelo de la revista. ¿Pero qué hacía en Miami? La mujer había acudido a la emblemática ciudad de Florida para pasar allí el final del 2009. Sus planes: despedir el 31 de diciembre en un concierto de Lady Gaga, sueño que había cumplido según diversos testigos. Pero no había viajado sola, lo había hecho con su novio, Kevin Klim. Luego de disfrutar del recital y bailar hasta altas horas de la madrugada, ambos habían iniciado una gira que los había llevado de un lado para el otro. Playas, restaurantes, discotecas. La pareja había decidido empezar el año a lo grande y dándose todos los placeres posibles. La policía se apresuró a tratar de reconstruir lo que había pasado. Sabían que de eso dependía la posibilidad de poder atrapar al responsable del sádico acto. Paula y Kevin habían sido vistos juntos en las primeras horas del mismísimo 3 de enero, el día en el que el contenedor de basura había ardido. ¿Y dónde los habían visto? En el Club Space, un sitio para beber y bailar. Allí rieron, charlaron y se lucieron en la pista. Fueron lo más parecido a una pareja perfecta, al menos hasta las 6 de la mañana. Entonces algo había cambiado en ellos. Según el dueño del lugar y trabajadores del mismo, Kevin se había empezado a poner de mal humor abruptamente. Su sonrisa pronto fue reemplazada por un ceño fruncido y sus pasos de bailes fueron suplantados por violentos empujones. De pronto parecía como si él y Paula fueran desconocidos. Entendiendo que la situación era tensa y amenazaba con desmadrarse, los miembros de seguridad del Club Space recibieron la orden de sacar a Kevin del establecimiento. El hombre tambaleante se tomó un taxi y se dirigió a su departamento, dispuesto a dejar la confrontación atrás. Era consciente de que necesitaba dormir, o al menos eso fue lo que dijo. Paula había decidido quedarse en el lugar, y eso es lo último que se sabe con certeza de ella. Eso y que aproximadamente 15 minutos después de que se fuera su pareja, ella también dejó la discoteca. Si bien las autoridades interrogaron a Clint durante 12 horas y terminaron catalogándolo como persona de interés, pero no necesariamente involucrado en el crimen, hay quienes sostienen que él podría haber vuelto para llevarse a Paula. La intención: dar cierre a esa discusión subida de tono que habían iniciado hacía unas horas. Se conoció luego, de hecho, que en otras ocasiones habían llegado a pegarle a la chica. Sin embargo, la hermana de la víctima, Kelly Farris, expresó que no creía que Kevin fuera culpable. Sí admitió que la pareja tenía una relación volátil, ya que discutían mucho y por casi todo. Kelly esbozó su propia teoría. Según ella, Paula se habría arrepentido de quedarse en la discoteca y por eso había salido a los 15 minutos, muy probablemente buscando a su compañero. Como no lo había visto, se había desesperado y alguien se había ofrecido a llevarla al hotel. Así había caído en las garras de su agresor. Kevin, por su lado, está seguro de que la seguridad del club actuó de modo sospechoso. Según él, lo habrían sacado a él justamente para alejarlo de Paula y así dejarla indefensa. Su abogado sostiene esta idea, alegando que hay videos en los que se ve a la gente de seguridad siguiendo muy de cerca a la modelo. El dueño del club se defendió diciendo que está convencido de que un hombre extraño se fue tras la chica cuando ella decidió salir. Un hombre de tez morena. El caso generó un gran revuelo y salieron a la luz las filmaciones de muchas cámaras de vigilancia. Filmaciones de bajísima calidad que solo trajeron más preguntas y terminaron por llevar la investigación a callejones sin salida una y otra vez. ¿Qué pasó realmente con esta Playmate? ¿Miente su expareja? ¿Está el club involucrado en lo que sucedió? ¿Se sabrá algún día la verdad? La esquina en donde se produjo el fuego que calcinó el cuerpo de Paula, ocultando todas las posibles pistas, hoy día sigue teniendo un cesto de basura y no mucho más. Los vecinos la esquivan,
como queriendo escapar a su perturbadora aura y al misterio que aún la envuelve. Sin embargo, auras perturbadoras y misterios irresueltos abundan y también son condimentos de la próxima historia. Ahora vamos a adentrarnos en un caso que está muy relacionado con un reality show y en el cual la víctima no fue reconocida por su dentadura, sino por otro detalle bastante particular. Puesto número 2. El caso de Jasmine Fiore. Aunque en este puesto vamos a hablar de la Playmate Jasmine Fiore para conocer su historia, tenemos que mencionar a Megan Hauserman, otra conejita que fue nombrada como la Cyber Girl de la semana en febrero de 2006. Ágil para los negocios, Megan aprovechó su oportunidad de entrar en aquel mundillo y rápido se convirtió en una especie de celebridad, a tal punto que protagonizó una serie de realities. Uno de ellos, emitido por VH1, no pudo terminar de emitirse, por siniestras razones. En este reality, la mujer buscaba millonarios con los que salir y un grupo de hombres de altos ingresos se presentaron para el casting. Uno de los elegidos para participar fue un tal Ryan Jenkins. Ryan se perfilaba como uno de los posibles ganadores del show, pero su ascenso a la fama se detuvo cuando lo encontraron sin vida el 23 de agosto de 2009. Al principio todo fue consternación y los medios dedicados a la farándula empezaron a especular sobre las razones para que el sujeto hubiera decidido terminar con sus días. Se dijo que andaba en negocios ilegales, ya que tenía deudas. Todas habladurías injustificadas. Nadie imaginaba que su deceso estaba en realidad relacionado con un crimen. 8 días antes de que lo encontraran muerto, Ryan había estado en San Diego y desde allí había llamado a la policía para anunciar que su compañera de viaje y ex esposa había desaparecido. La mujer en cuestión era Jasmine Fiore, una playmate de 28 años. Según el relato de Ryan, Jasmine y él habían participado de un torneo de póker y luego habían ido a un club nocturno. De ese club él había vuelto solo. Fiore jamás había regresado. El mismo día que se hizo la denuncia sobre su desaparición, se la encontró en un contenedor de basura. Sí, como la Playmate de la historia anterior, solo que Jasmine no había sido carbonizada. Ella había sido asesinada y metida dentro de una maleta. La habían mutilado y le habían cortado los dedos y le habían extraído los dientes para que fuera muy difícil identificarla. A pesar de aquello, los forenses pudieron dar con su identidad por el número de serie de sus implantes mamarios. Al principio, Ryan fue considerado un aliado en la investigación, pero luego se pudo corroborar que el hombre había realizado muchos movimientos sospechosos las últimas noches. Del mismo modo, sus declaraciones comenzaron a ser más y más contradictorias. Finalmente, la gota que colmó el vaso y lo había puesto en el banquillo de los acusados para los detectives fue el detalle de que el sujeto había sido condenado previamente por agresión doméstica. Tras enterarse de todo esto, los policías intentaron localizarlo y descubrieron que se encontraba prófugo. Pusieron todos sus medios para dar con él, pero no llegaron a ponerle las manos encima. Cuando se dirigían a detenerlo, se habían encontrado con el escenario de su muerte. Si bien se llegó a realizar la acusación formal que presentaba a Ryan como el posible asesino de Fiore, al no poderse llevar a cabo el juicio, todo quedó envuelto en un manto de enigma. El caso se hizo particularmente reconocido dado que significó el parate del reality show en el que Ryan participaba. VH1 por su parte fue demandada por no revisar el historial penal de sus participantes. Aterrador, sin dudas, pero quizás no tan aterrador como el siguiente puesto. En la próxima historia vamos a conocer un crimen que marcó un antes y un después. Pero para poder explicar esto es necesario que viajemos atrás unas cuantas décadas. Puesto número 1. El caso de Dorothy Stratton. A principios de 1980, una chica de 20 años, a la que se describió como portadora de una belleza de otro planeta, fue elegida como Playmate del año. Su nombre era Dorothy Stratton y su paso por la famosa revista fue su trampolín para que los peces gordos del espectáculo la descubrieran. Y Dorothy no era solamente una cara bonita, por lo que al saberse en el centro de los reflectores, no dudó en mostrar el resto de sus atributos. Era sensible y tenía un talento innato para la actuación. Había llegado a Los Ángeles, estaba convencida de que iba a convertirse en toda una estrella, y su entorno estaba dispuesto a ayudarla para que eso sucediera. Dorothy Stratton había nacido en Vancouver en 1960. Siendo muy chica, conoció a un hombre 9 años mayor que ella, llamado Snyder. Snyder se solía presentar como representante artístico, pero solo era un buscador de mujeres jóvenes y vulnerables. Su función
integrarlas a un sistema de prostitución y explotación. Dorothy era para él lo más cercano a una mina de oro. De hecho, fue Snyder quien consiguió para Dorothy una prueba en Playboy. Cuando Hugh Hefner conoció a la muchacha, quedó maravillado con ella y no tardó en darle un lugar en su mansión, lo que derivó casi de inmediato en que Dorothy consiguiera un rol en una serie, una participación en una película clase B y terminara siendo, como contamos, Playmate del año en 1980. En poco tiempo y a muy temprana edad estaba logrando que todas sus metas se concretaran, pero no solo eso. También en la mansión de Hefner, Dorothy conocería a Peter Bogdanovich, reconocido director de cine que estaba preparando una comedia, Nuestros Amores Tramposos. La misma contaría con el último protagónico de Audrey Hepburn. Obnubilado por Dorothy, Peter la contrató para que diera vida a uno de los personajes femeninos. De pronto la chica no solo estaba triunfando como modelo, sino que se le abrían las puertas del séptimo arte. Sin embargo, su carrera se vería truncada y ni siquiera llegaría a haber estrenado el film que prometía llevarla a las grandes ligas. ¿La razón? Celos. Snyder, su expareja para ese entonces, se sintió estafado por la chica. Sentía que él la había descubierto y consideraba justo que Dorothy le diera un gran porcentaje del dinero que ganaba. Ella le dijo que hacía tiempo que ya no estaban juntos, que lo que pedía era ridículo. Lejos de entrar en razón, Snyder empezó a acumular más y más ira. Ira que llegó a su tope cuando, tras contratar a un detective privado, corroboró lo que tanto temía. Dorothy había comenzado una relación amorosa con Peter, el aclamado cineasta. Sintiéndose humillado y lleno de odio por no poder seguir explotando a la mujer que hasta el momento había sido poco menos que su esclava, Snyder la invitó a su hogar para hablar. Ella acudió a la cita diciéndole a su abogado que quería ir sola. Quería cerrar de una vez y para siempre la relación con aquel sujeto que solo estaba interesado en la plata que ella pudiera generar. De haber sabido lo que la esperaba, la joven hubiera optado por una carta documento. Dorothy y Snyder fueron encontrados el 14 de agosto de 1980 en la habitación de este último. El hombre le había disparado a la chica en la cara y luego había abusado de su cadáver para finalmente quitarse la vida. Después del asesinato, nadie quiso estrenar Nuestros Amores Tramposos. El film se pasó en muy pocas salas con amplio apoyo de la crítica. Peter, declarándose destrozado en toda entrevista en la que le dieron lugar, compró la película al estudio con un único propósito: hacer presentaciones independientes y lograr que Dorothy pudiera ser vista por el público. Hoy en día esta cinta es casi una gema de culto. La relación de Bogdanovich con el crimen y con Dorothy no quedó solo en eso. En 1984, el director publicó un libro sobre su relación con ella y sobre su muerte. Se llamó The Killing of the Unicorn. En él expresa su amor hacia la joven, su desolación y muestra enojo respecto a Hugh Hefner. El hombre también se encargó de contar que Dorothy atravesaba muchos dilemas por culpa de esa belleza hegemónica que se le atribuía. Ella se sentía constantemente observada, pero no por eso halagada. Para ella, ser el constante centro de atención la posicionaba como un bicho raro y le quitaba chances reales de relacionarse con el resto de los seres humanos. Pero hubo un hecho más en el vínculo de Peter con Dorothy. En 1989 el director se casó con Louise Stratton, la hermana menor de Dorothy. El matrimonio duró casi 15 años. Sobre el asesinato de Dorothy se filmaron 2 películas. La primera al año siguiente de su muerte, protagonizada por Jamie Lee Curtis. En la segunda hubo un escándalo. La chica que interpretaba a Dorothy, Margot Hemingway, fue obligada a operarse los pechos. La periodista Teresa Carpenter publicó un artículo sobre Dorothy que fue premiado con un premio Pulitzer. En él, la autora no solo se detiene en las circunstancias del crimen, sino que también apunta contra Hefner y contra el mismo Bogdanovich, dejando entrever que incluso aquellos que decían amar a Dorothy la usaban o la trataban como un objeto o un trofeo. La música popular también se acordó de la desaparecida Playmate. Su caso es aludido en Californication de los Red Hot Chili Peppers y Bryan Adams describe su historia en The Best Is Yet to Come. Este caso, del que ya pasaron más de 40 años, muestra cómo la industria del entretenimiento, incluso adjudicándose buenas intenciones, siempre mostró un costado machista, cuya lógica indica que las mujeres no pueden no estar atadas a un productor o manager que abogue por ellas. ¿Y qué pasa cuando a una situación ya de por sí injusta se le suma el factor de un asesino serial? Bueno, ahí las cosas realmente se vuelven escalofriantes y es así como comienza nuestro bonus track. Bonus track, el caso de Star Stowe. Ellen Louise Stowe nació en Little Rock, Arkansas.
Soñaba con volverse famosa y por eso se mudó a Los Ángeles, California, en la década de 1970. Allí, dispuesta a encarrilar su destino detrás de sus deseos, se rebautizó como Star Stove. La palabra estrella no era casualidad en su nombre. La chica disfrutaba de pasar las noches mirando el firmamento, observando cada estrella que estaba brillando allí a lo lejos y soñando tal vez con un futuro próspero, un futuro que nunca iba a suceder. Con afán de convertirse en bailarina profesional, se anotó en diversas academias y pagó sus estudios trabajando en un club de striptease local. Fue en ese club donde la vería un cazatalentos de Playboy. Esa misma noche, el cazatalentos esperó a la chica hasta el final de su turno y la invitó a tomar unas copas. Entre trago y trago, le hizo una propuesta muy difícil de desestimar. En pocos meses, Stowell logró sobresalir, se convirtió en la mimada de la mansión y para febrero de 1977 fue nombrada como Playmate del mes. Eso y su incipiente romance con Gene Simmons de la banda Kiss le dieron proyección internacional. La mujer apareció en afiches promocionales del conjunto de rock y se convirtió en todo un ícono. Pero todo sería pasajero. Ellen estaba destinada a ser una estrella, sí, pero una estrella fugaz. Se separó de Simmons, la desecharon de Playboy cuando los años empezaron a pasar y rápidamente se vio en una rutina muy alejada de sus sueños. Se casó, tuvo un hijo, se divorció. Siguió bailando en clubes nocturnos, pero rápidamente le hicieron sentir que las chicas más jóvenes no tardarían en quedarse con todos los clientes. Lidiar con la depresión que todo esto le causó la llevó a las drogas y así fue como comenzó su espiral de autodestrucción. Stove fue vista por última vez subiendo al vehículo de un cliente el 15 de marzo de 1997. Fue encontrada estrangulada y casi desnuda detrás de la farmacia Eckhart en Coral Springs, Florida, apenas 3 días antes de cumplir 41 años. De nuevo la consternación, de nuevo la maquinaria cobrándose víctimas inocentes. Pero en este caso habría algo más. La muerte de Stove tenía ciertas similitudes con otra ocurrida por la zona. Una prostituta llamada Sandra Kay Walters también había sido estrangulada. Unos meses más tarde, 2 mujeres más fueron encontradas muertas en Coral Springs y sus alrededores. Los cuerpos de otras 2 mujeres aparecieron a pocos kilómetros en 1999. Para ese entonces no había que ser un sábelotodo para entender que había un asesino en serie suelto. Sin embargo, todos esos crímenes quedaron sin resolverse y al día de la fecha se sigue especulando sobre la identidad de ese monstruo que se hizo con 6 víctimas inocentes en menos de 2 años. Algunos llegaron a decir que el homicida probablemente hubiera escapado hacia otras zonas para seguir con su raíz de matanzas. No es detalle menor que sus víctimas eran todas trabajadoras de la noche, un oficio que era denigrado en esos años mucho más que ahora. Una mujer prostituta o stripper era considerada una víctima que de algún modo se había buscado lo que le había ocurrido. Por este tipo de cuestiones el crimen de Stove todavía sigue sin resolución y es por eso que apareció en este top. Final. Antes de que el conejo fuera adoptado como símbolo definitivo de Playboy, la revista iba a llamarse Stag Party, que en la traducción literal es la fiesta del ciervo. Ese es el nombre en inglés de las despedidas de soltero. De llevarse a cabo ese plan, la publicación iba a tener de mascota un ciervo que siempre vestiría bata y luciría una bebida espumante en una de sus patas. No sabemos cómo le hubiera ido a Hefner con ese proyecto. Sí podemos decir que Playboy, como la conocemos, marcó una época. También es sinónimo de muchos hábitos que ya quedaron obsoletos y que nos ponen frente al desafío de repensarnos en el tiempo. Si bien para muchos es sorprendente la cantidad de conejitas que murieron jóvenes de manera trágica, lo cierto es que se trata de una simple cuestión estadística. Las mujeres son asesinadas por hombres a diario y siendo todas Playmate mujeres, era obvio que un gran porcentaje de ellas se sumaría a esta cifra estremecedora. Queda claro también que muchas de estas mujeres que se convirtieron en un ícono de la marca no solo fueron conejitas por representar a Playboy. Simbólicamente, al nombrar las conejitas, las convirtieron en el eslabón más inofensivo de un entorno repleto de depredadores hostiles. Depredadores que primero jugaron con ellas y luego, cuando menos lo esperaban, les lanzaron un zarpazo mortal.
Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de estas conejitas de Playboy que tuvieron un final realmente bastante triste. Les cuento que hay muchas historias más para contar, así que si les interesó este video los invito a dejar su like. Si superamos los 5000 likes vamos a estar armando una segunda parte y también los invitamos a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Vamos a estar leyendo todos sus comentarios aquí debajo. Agradecemos a todos y cada uno de los miembros del canal porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.